Muchas veces lo monté al reservado de la esperanza y en más de una oportunidad me hizo arrastrar la panza. Él creyó que me asustó y está agrandado el bañero. Yo despacito lo espero para poderlo estudiar, pegarle una escueleada y dejarlo listo para galopar. Hoy creo que el día le llegó a ese reservado mentado. Ya estoy en el lomo acomodado, vaya sacando del bozal, que me salgo de la vaina por llegar a Federal. 35 edición de Federal 2010. Estamos con Hugo Níquel, uno de los artistas, bueno, que vio mal lograda su presentación por el tema de la lluvia. Hugo, bueno, ¿qué tal? Igualmente el chamamé en el corazón y compartiendo esta noche que está más agradable, ¿no? Bueno, buenas noches, una alegría inmensa encontrarnos nuevamente en una edición más, el número 35 ya, en este año 2010, y nada más y nada menos que en Federal, ¿no es cierto? Tierra del chamamé, capital nacional del chamamé, y bueno, en este sábado, bien pasado un poco por agua, pero bueno, la verdad que toda una verdadera fiesta, un festival hermoso donde se asiste muchísima gente. Bueno, sin duda que los entrerrianos pueden sentirse orgullosos de este escenario donde se defiende el chamamé con ganas y con valores que realmente lo jerarquizan, ¿eh? Así es, gracias. Y sabes que nosotros nos vamos un año y el otro año ya lo esperamos durante todo el año para volver a Federal, porque aquí se vive algo tan puro que es ¿no es cierto?, la adrenalina, ese calor humano, ese contagio humano, esa hermandad de amigos, de hermanos, aquí en Federal, ¿no es cierto?, que no se encuentran mucho por ahí, ya en todos lados. Aquí, gracias a Dios, se mantiene todo eso y ojalá que siga por siempre. Bueno, ¿y cómo anda el trabajo, la difusión, la posibilidad de presentarse en diversos lugares de Entre Ríos y de fuera de la provincia, ¿no? Así es. Venimos trabajando muy bien lo que es en nuestro Entre Ríos, con diferentes festivales, festivales un poco ya nacionales, proyectados como fue Diamante 2010, es el Festival de la Doma, como es el festival acá de Federal, que si bien anoche tuvimos que, bueno, debido a por las inclemencias climáticas, postergar la actuación. Vamos a ver si el día de mañana podemos estar acá, y bueno, como te comentaba, el fin de semana vamos a estar en la localidad de Conquistador, en un hermoso festival de la Bailanta, también en los pagos Vaso y Rocamora, y así, con un nuevo disco ya en manos, en comienzos de 2010, Zapucay también Entre Ríos, que ya te vamos a estar dejando una copia para que, bueno, ya vayas difundiendo en los distintos programas este nuevo material, que yo creo que, así como nosotros, va a andar muy bien, tiene muy buenas canciones. Hemos elegido un repertorio muy bailantero, muy allegado a que la gente por ahí nos pide, ¿no es cierto? Y bueno, siempre también no dejando de lado lo auténtico, por ahí lo tarragocero, que siempre traemos a nuestro estilo algún tema de grandes de otras épocas, que si bien hoy ya no están, pero han quedado sus canciones, sus obras, para que nosotros, bueno, toquemos y podamos seguir grabando con tan hermosos temas. Bueno, sí, será bienvenido y difundido en nuestra zona, que si bien no es chamamecera netamente, pero tenemos mucha migración de gente de Entre Ríos, de Corrientes, que va a trabajar a Balcarce, Tandil, toda aquella zona, y realmente valoriza y creo que se lleva un poquito de su provincia a aquellos lugares, ¿no? Y los músicos son realmente protagonistas en ese sentido. Sin dudas, yo creo que cada lugar que vamos de nuestra Argentina encontramos hermanos entrerrianos, ¿no es cierto?, que por una u otra razón se han ido en algún tiempo, y bueno, emocionado por ahí, le mandan siempre saludos a sus familiares, amigos, compoblanos que han dejado un día para partir a otros lugares, ¿no es cierto?, pero nunca se olvidan de su terruño. Por eso es tan lindo esta la música, porque nos une, a través de la música estamos más unidos, y Dios quiera algún momento nos pueda estar encontrando por esas lindas partes. Ojalá que sí, Hugo, un gusto, y bueno, estaremos compartiendo y esperando verte en este escenario muy pronto. Cómo no, muchísimas gracias por la nota, gracias por todo lo que hacen por nuestra música litoral, y bueno, que sigan muchísimos años en esto tan lindo. Muchísimas gracias. Ahí está.
Gracias, papá y mamá. Hoy quiero expresar mi más sentido agradecimiento a quienes me enseñaron a caminar por la vida. Mi acordeón también les dice gracias. Por eso en este chamamé quiero expresarles mi amor y decirles gracias. Muchas gracias, papá y mamá.